Bueno, la clase pasada, compañeros, habíamos quedado en que íbamos en el año 1912, ¿cierto? Habíamos quedado con la ley 110 de 1912 y también les había comentado de que vieran los videos del otro grupo para que llegáramos hasta la ley 120 de 1919 y empatar con el otro grupo. Sin embargo, pues observé que el video no ha sido visto por muchas personas, lo cual da por entendido de que ustedes no lo vieron. No hay sino 12 vistas. O sea, solo 12 personas vieron el video. Entonces, de todas formas, voy a retomar la clase de la ley 110 de 1912 y voy a tratar de ser más breve. O sea, no voy a profundizar en cada una de estas leyes para tratar de avanzar un poco más rápido. Es importante tener en cuenta esta ley 110 de 1912, reforma o reemplaza la ley 106 del 28 de octubre de 1873, o sea, cambia el Código Fiscal. Es lo que hoy en día se conoce como el régimen tributario o el estatuto tributario, que lógicamente tiene que ver con los impuestos. Recordemos de la clase pasada que yo les decía que la ley 30 de 1903 fue en la primera ley en la cual se hace referencia al petróleo desde el punto de vista legislativo, en la cual se le da al petróleo una paridad con el carbón. O sea, se establece que para las minas de petróleo y asfalto, los tributos que se paguen deben ser equivalentes a las minas de carbón, ¿sí? O sea, se les da la misma, el mismo tratamiento desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal o de impuestos. Y ahí mismo, en esa misma ley 30 de 1903, fue que quedó estipulado de que las concesiones o contratos de exploración y explotación de petróleo y minas de asfalto serían adjudicadas por el Ejecutivo, o sea, el presidente, con el aval del Congreso de la República. Eso fue lo que quedó anunciado en esa ley. Ya posteriormente, en la ley 110 de 1912, que repito, reemplaza el Código Fiscal de 1873, y por eso se conoce como el nuevo Código Fiscal, se clasifican los depósitos de petróleo como minas y pues prácticamente se ratifica lo que ya se le ha venido dando tratamiento desde el siglo anterior con el respecto al régimen minero. O sea, el petróleo se cataloga y se considera como una mina, y ese tratamiento de considerarse el petróleo como minería se da hasta el año de 1954, 53, cuando el Congreso no, Rojas Pinilla, mediante el decreto 1056 de 1953, creo que es, aprueba el Código del Petróleo. A partir de ahí, de esa fecha, de 1953 hacia acá, el petróleo ya desde el punto de vista legislativo se separa de la minería y tiene un tratamiento diferente, y obviamente por eso decimos que desde el punto de vista legislativo el petróleo y la minería están separados, y por eso cada uno tiene un código aparte.
el Código Petrolero, que repito es el Decreto Ley 1056 de 1953, y la ley en este momento, ¿no? El Código Minero está regido por la ley 685 del año 2001. Este es el Código Minero. Entonces, cada uno, digamos, de estas áreas mineroenergéticas tienen hoy en día su propia legislación. Pero a principios del siglo que inicia la industria petrolera, pues, lógicamente el petróleo y la minería eran comparados como si fuera la misma cosa. Pero lo más importante de la ley 110 de 1912 es que se establece que ese petróleo o esos depósitos de petróleo o esos contratos petroleros, o mejor, concesiones petroleras, se le adjudicaban con propiedad privada, o sea, el dueño de la concesión era dueño del yacimiento, ¿sí? Y lógicamente, pues, se establecía también que aquellos terrenos baldíos son los que pertenecen a la nación, que fueran adjudicados o titulados, el nuevo dueño o titular, además de ser dueño del suelo, también era dueño del subsuelo. Eso es importante porque en 1936, y me voy a adelantar ahí unas diapositivas, en 1936 con la ley 160 se establece o se consagra que es propiedad privada el petróleo que se encuentre en terrenos que salieron legalmente del patrimonio de la nación antes del 28 de octubre de 1873 y los adjudicados legalmente durante la vigencia de la ley 110 de 1912. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia, desde el mismo momento en que Bolívar, como les dije en las clases anteriores, así como Bolívar estableció desde el año de 1829, ¿sí? En el decreto que expidió en Quito, de que se respetaban las minas adjudicadas por la corona española y que esas minas se nacionalizaban y que iban a pertenecer a la República, se estableció de que quien tenía derechos adquiridos, repito, o que ya tenía minas o concesiones adjudicadas por la corona española o por el rey, a ellos se les respetaba. Eso en Colombia ha sido una premisa jurídica que le garantiza al inversionista seguridad jurídica, en el sentido de que aquí en Colombia se respetan los derechos adquiridos. Entonces, eso inicia con mismo el libertador Bolívar, quien respeta las concesiones adjudicadas por la corona, y aunque nacionalizó las minas, no las expropió, ¿sí? Y esa premisa se ha mantenido hasta hoy. Y como les dije, pues hubo épocas en el periodo que el país se llamó Estados Unidos de Colombia, que fue con la Constitución de Río Negro en 1863, como les dije en la clase pasada. Hubo estados soberanos que también dieron propiedad privada, ¿sí? Sin embargo, aunque estos Estados Unidos de Colombia o digamos, este modelo federalista desaparece con la Constitución de 1886, cuando nace la República de Colombia y el modelo se vuelve centralista, y con esa República de Colombia el gobierno de todas formas acoge el Código Minero de Antioquia, como les comenté, para aplicarlo a toda la nación. Obviamente ahí se confirma lo que en la Constitución de 1886 se confirma también, de que todas las minas y el subsuelo son de la nación. Ahí, como les comentaba en la clase anterior, lo único que cambia es que pasan del término república al término nación. Pero recuerden que con la ley 106
de 1873, que es el Código Fiscal, ahí es donde se cambia el término república a nación. O sea, ahí es donde se dice que las minas y los recursos naturales y el suelo son de la nación y se reconfirma con la Constitución de 1886. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley 160 del año 1936? ¿Sí? Entonces, la ley 160 de 1936 es muy importante porque dice, todos los baldíos que hayan sido adjudicados antes de esa ley 106 de 1873, pues son baldíos que además de tener propiedad privada del suelo, también tenían propiedad privada del subsuelo. Y esta ley 160 dice, ellos que tengan propiedad privada y que hayan recibido titulación de baldíos antes de 1873, pues se les respeta su propiedad privada y son dueños del hidrocarburo o del petróleo que se encuentre ahí. De la misma manera, pues es claro que el mismo Bolívar dijo que se respetaban los derechos adquiridos y que quienes tenían ya, digamos, cédula real de la época de la colonia, también se les respetaban esas concesiones mineras y las concesiones pues daba propiedad privada de la mina. Entonces, hoy en día se respeta de que quien tiene terrenos adjudicados en la época de la colonia, pues además de ser dueños del suelo, también son dueños del subsuelo. Y como la ley 110 de 1912 estableció que el petróleo se adjudicaría de la misma manera como se adjudican las minas y que tendrían propiedad privada sobre las mismas, pues en la ley 160, repito, de 1936, dijo que a quienes se les hubiera adjudicado bajo la vigencia de esa ley 110 de 1912, también se les respetaba la propiedad privada del subsuelo y obviamente del petróleo. Y yo me voy a saltar hasta 1969, y me disculpan que haga ese salto, pero es para mantener el hilo de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque cuando lleguemos a 1969 pronto se les habrá olvidado. Entonces, démonos cuenta en la historia sobre la propiedad privada del subsuelo y lógicamente la propiedad de los hidrocarburos, que es lo que nos interesa a nosotros conocer, los saltos o las fechas en las cuales prácticamente se estableció propiedad privada del subsuelo fue, primero, todos los que tuvieron adjudicación de tierras con cédula real en la época de la colonia. ¿Sí? Primero, que obviamente esto lo estableció Bolívar en el decreto que expidió en Quito en 1829. Entonces, nacía, obviamente estaba reciente la República de Colombia, en ese momento era la Gran Colombia, y Bolívar dijo, todo lo que haya, que venga desde la época de la colonia, se respeta, y además de ser dueños del suelo, son dueños del subsuelo, queda claro. Luego, con el Código Fiscal de la Ley 106 de 1873, también se establece de que las minas, en ese momento hablan de las minas, pertenecen a la nación, pero con, lógicamente, la ley 160 de 1936 se dice que todo lo que los baldíos de la nación que hayan sido adjudicados antes de esa fecha, pues también son titulares o dueños del subsuelo y obviamente del petróleo. Y en 1912, con la ley 110, que no duró mucho porque eso lo cambiaron con la ley 120 de 1919, pues también al petróleo se le dio el carácter de minería y se le entregó las concesiones también con derecho de propiedad privada. Por eso, compañeros, la ley 160 de 1936 repite, deja claro de que quienes hayan tenido esas titulaciones en esos periodos, o sea, en la época de la colonia
antes de 1873 y durante la vigencia de la ley 110 se le respetaba la propiedad privada del subsuelo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué yo me salteo a la ley 20 de 1969? En la ley 20 de 1969 podríamos decirlo en los siguientes términos. No aparece en la ley, pero bajo mi interpretación sin ser abogado, puedo decirles claramente que lo que hace la ley 20, de 1969 es expropiar el hidrocarburo que se encuentra en el subsuelo, que es propiedad privada. Ojo con lo que les estoy diciendo, ¿sí? Ténganlo claro. La ley 20 de 1969 expropia la propiedad privada del petróleo y obviamente pone una condición. Yo digo que expropia porque pone una condición, y es que quien tenga propiedad privada del subsuelo, ojo que cuando yo digo expropia el petróleo, es solo el petróleo. El dueño del subsuelo, o sea, el que tiene propiedad privada del subsuelo, según lo estableció la ley 160 de 1936, el que tiene propiedad privada del subsuelo, se le respeta la propiedad privada del subsuelo, pero no de los hidrocarburos. Ojo con eso. ¿Eso qué significa? Que si usted tiene una finca que fue titulada bajo las condiciones que establece la ley 160 de 1936 y encuentra esmeraldas o diamantes o carbón o níquel o cualquier otro mineral, eso es suyo. Eso es suyo porque es privado, excepto el petróleo. Porque lo que hace la ley 20 del 69 es expropiar la propiedad del petróleo en sus suelos de propiedad privada. ¿Queda claro? Y coloca una condición. Y la condición que coloca la ley 20 del 69 es que solo será de propiedad privada el petróleo que esté en sus suelos privados, o sea, que cumplan esas condiciones de la ley 160 de 1936, será dueño del hidrocarburo y será un campo petrolero privado, sí y solo sí, hacia esa fecha que fue el 20 de noviembre de 1969, que salió en el diario oficial publicada la ley 20, y decía que hasta obviamente el momento de publicación de la ley, porque la ley empezara a regir, quien hasta esa fecha demostrara que tiene indicios de la existencia de hidrocarburos en su propiedad privada de su suelo, se le respeta, es la propiedad del hidrocarburo que él ya haya descubierto. ¿Sí? No dice la palabra descubierto. La ley 20 del 69 dice que quien tenga indicios de la existencia de hidrocarburos antes de esa fecha, ¿sí? Antes de expedir la ley. En Colombia solamente hay activo un campo petrolero que cumplió con esas especificaciones de la ley 20 del 69 y es el campo Velázquez en Puerto Boyacá, que hoy es propiedad de Manzarobar y que fue descubierto por la Texaco en 1956 y que fue descubierto en terrenos que fueron adjudicados bajo cédula real por la corona española a los descendientes del virrey Solís. O sea, el virrey Solís tuvo esas fincas ahí de Puerto Boyacá, donde queda el campo Velázquez, por el lado de la ciénaga de Palagua. Esa finca era la finca de veraneo, o la finca de ir de vacaciones, el virrey Solís, y eso pues lo heredaron sus descendientes, y con el tiempo eso lo compró la Texaco. Y por tener cédula real, pues el
ellos son dueños no solo del suelo, sino del subsuelo, y como el yacimiento se descubrió, o el petróleo se descubrió antes de la ley 20 del 69, a ellos se les respetó esa propiedad y por eso es el único campo de petróleo privado en Colombia, activo obviamente, que produce petróleo. Hay otro campo que es el campo Tubará, pero ese está inactivo, que fueron, pues, como ya les comenté en la clase pasada, pues, los primeros pozos perforados en Colombia desde 1883 hasta 1896, y que produjeron crudo para iluminar las murallas de Cartagena. Pero ahí, obviamente, excepto de los pozos que fueron perforados por percusión, ahí no hay líneas de flujo, ni siquiera tiene cabezales de pozo. Yo tuve la oportunidad de visitar esos pozos hace casi un año y medio, por ahí estuve, a principios del año pasado, que me invitó el alcalde que había en ese momento, porque él quería pues presentar un proyecto para construir allá un parque turístico, o sea, como reconocer que fue donde inició la industria petrolera, y sin embargo el alcalde no lo pudo hacer porque los descendientes, como les comenté en la clase pasada, que son más de 240, pues quieren adjudicar esa área a una empresa que quiera explotar eso, y ahí como ya hicieron sísmica porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos equivocadamente adjudicó esa área y no lo podía hacer. Y en el mapa de tierras de la NH esa área figura como zona de reserva forestal, y no es una reserva forestal, sino que eso es propiedad privada y por lo cual el ANH lo clasifica como zona forestal, reserva forestal, pues para no adjudicarlo. Sin embargo, lo adjudicaron y la empresa que recibió la concesión por ahí el año 2006 hizo sísmica y les tocó a los descendientes dueños de esa zona demandar, y la demanda la ganaron en primera y en segunda instancia, y sin embargo la NH tiene un recurso y que está en este momento en el Consejo de Estado, pero ellos la ganan porque esos pozos pues fueron perforados antes también de 1969 y esos son terrenos que tienen titulación con cédula real, o sea que cumplen lo que dice la ley 20 de 1969. Entonces, esa ley 20 del 69, repito, dice que quien tenga indicios de la existencia de hidrocarburos, ¿sí? Pero resulta de que unos indicios en la existencia de hidrocarburos puede ser un manadero. Un resumadero natural es un indicio de la existencia de hidrocarburos, y así se lo enseñaron a ustedes en el primer semestre cuando vieron introducción a la ingeniería de petróleos, y les explicaron que un manadero es un indicio de la existencia de hidrocarburos. ¿Por qué ahí mismo se habla de la ley 97 de 1993? Porque resulta de que después se descubre Cusiana, ya después de la ley 20 del 69. Ustedes saben que Cusiana, pues el contrato de asociación Santiago de las Atalayas se firma en 1982 y el campo Cusiana se descubre en 1989. O sea, 20 años después de expedida esa ley. Y se descubrió en terrenos que también tienen propiedad privada del subsuelo, porque esos terrenos donde se descubrió Cusiana también tenían titulación de la época de la colonia, y ahí eran unos descendientes de un coronel que recuperó esos terrenos para el Estado por allá en los años 30, y a ese coronel el gobierno le entregó la mitad de los terrenos baldíos recuperados, y finalmente fueron titulados en el gobierno del papá de Pastrana, o sea, de Misael Pastrana Borrero, en los años 72, pero quedaron con propiedad privada del subsuelo. Entonces, estas familias, que son 52 familias, que son propietarios de esos terrenos donde se descubre Cusiana, pues demandaron y argumentaron que ellos eran dueños de ese hidrocarburo, y para dar cumplimiento a la ley 20 del 69, pues argumentaron que ahí había manaderos de crudo desde mucho antes de 1969, y que lógicamente ese era el indicio de la existencia de hidrocarburos en esa zona,
y por lo cual pues cumplían con la ley 20 del 69 porque habían esos indicios antes de esa fecha y además adjuntaron a la demanda una noticia que salió en El Espectador por allá en 1937 sobre la explosión de gas que hubo en una vereda que se llama Atalayas, eso es de Agua Azul, donde había un pueblo que se llamaba Santiago de las Atalayas, y ahí hubo una emanación de gas natural por una falla, por la falla de Yopal que pasa por ahí, o falla de Cusiana, una de esas dos fallas, salió gas a superficie, saturó la atmósfera, hubo digamos, la concentración necesaria para la explosión, que es del 5% del 5 al 14, 15% de saturación de metano en la atmósfera, pues hace explosión. Sí, obviamente hay una fuente de ignición. Entonces, ahí se dieron las condiciones y la emanación de gas natural pues tuvo contacto con alguna fuente de ignición y hubo una explosión y desapareció el pueblo. Y eso salió en la prensa publicado en esa época, en 1937, y con esa noticia pues es otra prueba de que antes de 1969 pues había indicios de la existencia de hidrocarburos, en ese caso gas. Y en la vereda Manaderos, pues así se llama la vereda Manaderos porque hay manaderos de hidrocarburos y ese es el otro indicio. Esa familia ganaron en primera instancia y en segunda instancia. Y lo que acordó Ecopetrol, que era socio de BP, de Triton y de Total, es que les iba a dar unas regalías, una participación como regalías, y alcanzó a otorgarles regalías, a liquidarles regalías. Pero esas familias querían era todo el yacimiento, por lo cual ellos, y obviamente siguieron con la demanda, porque aunque la ganaron en primera y segunda instancia, BP, Ecopetrol, Triton y Total y el Ministerio de Minas, pues presentaron también un recurso hacia el Consejo de Estado. Pero lo que se veía y que los magistrados y todo el mundo pues tenía claro es que cumplían con la ley 20 del 69 porque las evidencias de la existencia de hidrocarburos antes de esa fecha estaban claros y que si habían ganado en primera y segunda instancia, pues lo más probable es que el derecho de súplica, porque cuando uno gana en dos instancias ya gana, pero puede haber un derecho de súplica a una tercera instancia, como ocurrió ahí, pero se veía claro que las 52 familias iban a ganar la demanda. Además, cada familia contrató un abogado, o sea que era 52 abogados peleando el yacimiento de Cusiana. Eso en esa época pues fue una polémica y noticia nacional. Obviamente ustedes no habían nacido y casi nadie les cuenta a ustedes esa historia, ¿sí? Yo sí tuve conocimiento del expediente porque me buscó uno de las familias demandantes, me buscó pues hace unos 10 años a ver si se podía retomar la demanda, pero yo le dije que no porque eso ya era un fallo del Consejo de Estado y además había una ley, que es la ley 97 de 1993, que aclara lo concerniente a la evidencia de la existencia de hidrocarburos previos a 1969 o a la expedición de la ley 20 del 69 y que ahí ya no había nada que hacer. Y él me regaló el expediente y tuve la oportunidad de leer pues toda la encrucijada que se generó ahí. Y finalmente pues lo que hizo el gobierno nacional y por presión de BP, imagínense, BP, una de las 10 empresas más grandes del mundo, al igual que Total, también una de las 10 más grandes del mundo, y Triton, una de las más grandes de Estados Unidos, y Ecopetrol, que es la más grande de Colombia, no solo petrolera, sino la empresa más grande del país. El gobierno ahí, o sea, estaba en juego nada más ni nada menos que un yacimiento que en su momento, en esa época, se evaluaba en 15.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces,
15.000 millones de dólares y en donde estaban peleando 52 abogados representando a cada una de las familias, porque en esa época no existía lo que hoy existe, que es la acción de grupo. La acción de grupo fue aprobada en 1999 y es que cuando varias personas se ven perjudicadas con el mismo daño, pues ya no necesita cada una contratar un abogado por separado, sino se pueden unir y entre todas contratar un abogado. Eso se llama acción de grupo y eso es vigente desde, repito, desde 1999 hacia acá. Pero en el 89 no existía esa modalidad, entonces cada familia contrató, repito, un abogado, entonces eso era una pelea de grandes ligas. Y obviamente, pues los abogados, me imagino que le ofrecieron a los magistrados de la Corte Suprema su tajadita, porque eso era una millonada, imagínense, cusiana privada a 52 familias, pues eso es mucha plata. Y Colombia, pues, si se perdía ese yacimiento, pues se perdía la credibilidad, la confianza del inversionista extranjero y pues más 3 grandes multinacionales, imagínense, la más grande de Inglaterra, la más grande de Francia, una de las más grandes de Estados Unidos, y Ecopetrol metidos ahí en ese paseo, pues eso es una pelea muy berraca y se estimaba, todos los entendidos decían que el Consejo de Estado iba a fallar a favor de las familias, porque obviamente cada magistrado iba a tener también su tajadita ahí en esa riqueza. Entonces, para salvar Cusiana, lo que hizo el Congreso, por solicitud del gobierno, fue aprobar una nueva ley, que es la ley 97 de 1993, y que fue, digamos, tramitada con carácter de urgencia por solicitud de la Presidencia de la República. El gobierno de Gaviria solicita al Congreso que se apruebe con urgencia antes de que el Consejo de Estado fallara. Y esa ley pues no tiene sino 2 artículos, y en su artículo 2 dice que descubrimiento de hidrocarburos, ustedes las tienen ahí, la pueden leer, pero yo se la voy a leer. Se entiende que existe yacimiento descubierto de hidrocarburos cuando mediante perforación con taladro, por eso ya es suficiente para que ustedes entiendan qué pasó ahí, cuando mediante perforación con taladro, repito, o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de los fluidos, cierro comillas, compañeros, como se pueden dar cuenta ahí, el Congreso de la República, mediante esta ley, que supuestamente le da claridad e interpreta la ley 20 de 1969 y lógicamente le da autoridad a lo que dice ahí y que ya el Consejo de Estado pues no puede fallar violando la ley, porque lo que hace la rama de poder judicial es hacer cumplir las leyes. Ellos se ciñen en la ley, entonces al expedir el Congreso esta ley 97, pues ya así estuvieran comprados los magistrados del Consejo de Estado, pues les tocaba fallar en función de esta ley. Y esa es la claridad, o sea que lo que hizo la ley 97 fue aclarar que la evidencia de la existencia de hidrocarburos era con taladro, ¿sí? Perforando pozos y no con manaderos, ¿sí? No resumaderos o manaderos naturales o emisiones de gas por fallas y explosiones, como ya ellos lo habían presentado como prueba, no era suficiente. Y ahí pues se terminó el litigio y le tocó al Consejo de Estado fallar en contra de las familias basada en la ley 97. Eso es una historia bonita de contar y lógicamente a partir de ahí pues quedan expropiados los hidrocarburos en terrenos que tengan propiedad privada del subsuelo y que lógicamente no hayan descubierto el hidrocarburo antes de 1969 y con taladro. A mí me han consultado, a raíz de los conocimientos que tengo en legislación petrolera,
Me han consultado muchas familias, sobre todo de la costa, entre ellas la familia Parodi, de Gina Parodi, la que fue ministra de Santos y que anda por allá huyendo por lo de Odebrecht, anda por allá en Italia, porque ellos son descendientes de italianos. Esa familia Parodi en el Cesar y la Guajira tienen fincas que a su tatarabuelo por allá antes de Bolívar les adjudicó también la corona española. O sea, tienen cédula real y tienen propiedad del subsuelo. Yo inclusive tengo las escrituras que me las hicieron llegar para leerlas, escrituras de esa época hechas a mano manuscritos, y para demostrarme que sí eran propiedades de la época de la colonia, pero yo a ellos les dije que no tenían ya propiedad de los hidrocarburos, porque lo primero que yo les pregunto, bueno, usted tiene propiedad del subsuelo, sí es cierto, pero usted descubrió petróleo con taladro, perforando con taladro, sin importar el tipo de perforación, ¿sí? Pero lo hizo antes de 1969, o alguna empresa petrolera perforó en esos territorios antes de 1969, y me dijeron no, pero es que la ANH acabó de adjudicar esas áreas, esos no bloques petroleros en nuestros territorios, y nosotros tenemos propiedad privada del subsuelo. Entonces, la respuesta mía es, sí, ustedes son dueños del subsuelo, pero no del petróleo. A no ser, repito, que hayan perforado y hayan descubierto el petróleo o el gas antes de 1969, antes de la expedición de la ley 20 del 69. Hay un caso del cual me consultaron el año pasado y que quedé yo de ir a Bogotá a hablar con el abogado de la familia, y quedé de ir ahorita en marzo pasado, pero nos cogió la pandemia y ahí quedamos, ¿sí? En eso, o sea, no hemos podido concluir, porque hay un caso en el Magdalena, cerca a Barranquilla, o sea, usted ve que Barranquilla o el Atlántico y Magdalena están separados por el río Magdalena, ahí en el puente Pumarejo. Antes de llegar al puente Pumarejo, hacia el lado de Magdalena, o sea, del departamento de Magdalena, ahí hay una zona que también tiene propiedad privada del subsuelo, y también esa área la adjudicó la NH, y entonces la familia se pellizcó y quiere demandar. Y a ellos también yo les pregunté por teléfono que si en esa zona ya habían perforado pozos, y me dijeron que sí, y que habían pozos de gas y que fueron perforados en la década de los 50. Entonces yo a ellos sí les dije, bueno, ustedes sí pueden ganar la demanda y ganar la pelea, pero tienen que demostrar que esos pozos de gas, obvio en su momento pues no los produjeron, porque el gas pues no era rentable. Antiguamente pues si encontraban gas era como si el pozo saliera seco, no era comercial. Entonces ellos dicen que sí hay pozos de gas en el área y que fueron perforados antes de 1969. Esa pelea sí se puede ganar, al igual que lo de la zona de los pozos Tubará. Entonces eso está ahí pendiente, pero vuelvo y repito, para que ustedes lo tengan claro, como ingenieros de petróleos, que en zonas que tengan propiedad privada del subsuelo son dueños o tienen propiedad también del hidrocarburo, sí y solo si el descubrimiento se hizo con taladro y antes de 1969. Entonces ahora sí me devuelvo, compañeros, hacia los inicios donde veníamos, dejando clara esa secuencia. Yo creo que ya les queda claro a ustedes todo lo pertinente a lo que tiene que ver con la propiedad privada del subsuelo y la posibilidad de que un finquero pues sea dueño del petróleo también, como ocurre en Estados Unidos. ¿Queda claro, compañeros? ¿Están dormidos? No, señor, no, Queda señor. claro, profesor. No, nada. Quedó
queda claro, ¿no? Ya ustedes quedan, mejor dicho, sabiendo más que un abogado, ¿sí? Y es que de verdad, este tema no lo saben ni los abogados. Ustedes pueden tener de pronto algún abogado, a la familia o allegado, y hagan el comentario, verá que ellos de esto no saben de este tema. Bueno, compañero, entonces ahí pues me salgo de la ley 110 de 1912 y me voy a la ley 75 de 1913 que derogó la ley anterior y estableció que las minas de carbón y petróleo pues tenían que ser adjudicadas por el Congreso de la República. Ojo con lo que dice ahí. Ley 75 de 1913 establece que las minas de carbón y petróleo podrán explotarse a través de contratos aprobados por el Congreso de la República. Sin embargo, bueno, recuerden que lo que ocurría antes era que las adjudicaba y firmaba los contratos era el presidente, pero con el aval del Congreso, o sea, en forma conjunta, las dos ramas del poder. Aquí no, aquí ya queda adjudicado por el Congreso de la República. Sin embargo, se mantiene, aunque no esté escrito ahí, se mantiene lo de la propiedad privada. Lo único que cambia es que quien adjudica los contratos es el Congreso. En la ley 63 de 1916 se establece que el 50% de las regalías son para el departamento productor. Ojo que ya venía desde 1905, aquí con la primera adjudicación de la concesión barco y la concesión de mares, venían regalías del 15%. Hay una que era como el 14,5 y la otra el 15%. ¿Sí? Ahí yo redondeo 15%. Entre paréntesis, pues tengo 1919, porque como les comenté en la clase pasada, estas concesiones, pues, por un lado, el Congreso de la República en 1909 declaró que todos los actos legislativos del general Reyes eran ilegales, y entonces el decreto 34 de 1905, donde Rafael Reyes se dio autofacultades para adjudicar las concesiones. Lógicamente, al caerse ese decreto, se cayeron las concesiones en barco y de mares que adjudicó Reyes en 1905 basado en ese decreto. Y como ustedes también ya les había comentado en la clase anterior, pues en 1911 el Ministerio de Obras Públicas declaró las dos concesiones como caducadas. ¿Sí? Entonces, esas dos concesiones tuvieron que ser readjudicadas en 1919. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Congreso de la República. ¿Y por qué el Congreso de la República? Porque la ley 75 de 1913 faculta al Congreso la adjudicación de las concesiones y lógicamente la aprobación de los contratos. Entonces, cuando la ley 63 de 1916 establece que el 50% de las regalías para el departamento productor, es el 50% del 15% que venía ahí establecido. ¿Sí? O sea, 7,5 para el departamento y 7,5 para la nación. Ya más adelante entran los municipios también a participar. Entonces, luego viene lo de 1919. Yo aquí quiero, antes de hablar de 1919, dejarles claro, para los que no han visto la clase que les envié del otro salón, en 1914 hay un hecho muy importante en la historia, no solo del país, sino del petróleo como tal, y es el tratado Urrutia-Thompson. Es claro también, y les comenté en la clase pasada, que en 1903 pues Colombia rompió relaciones con Estados Unidos a raíz de la separación de Panamá, que fue auspiciada por los gringos, y los gringos lo hicieron con el objeto de quedarse con la construcción del canal de Panamá. Y hacia 1914 Estados Unidos inauguró el canal, ya lo terminó y lo inauguró, y cuando fue a hacer uso del mismo, pues ellos se pellizcaron y se dieron cuenta de que no podían las naves o
o las embarcaciones zarpar por el Atlántico hacia el canal, ya sea de salida o de ingreso, porque las aguas del Caribe desde nuestras costas actuales hasta Nicaragua eran aguas continentales, o sea, eran aguas, digamos, territoriales de Colombia. Y la única forma de que un barco de otro país pudiera ingresar a esas aguas, pues tenía que tener el permiso de Colombia, así como una aeronave, pues pasar nuestros cielos, nuestros firmamentos, pues tiene que tener el permiso, porque si no se considera una invasión y la Fuerza Aérea pues puede darle balín y tumbarlas. Y lo mismo sucede con las embarcaciones. Las embarcaciones para navegar por aguas continentales tienen que tener permiso del país que es dueño de esas aguas, cosa que no ocurre en aguas internacionales. Entonces Estados Unidos, pues digámoslo así vulgarmente, quedó mamando, porque Colombia, no, como no tenía relaciones con Estados Unidos, pues lógicamente no le iba a dar el permiso a las embarcaciones para que navegaran por el Caribe hacia el canal de Panamá. Y en esa época, no sé si se lo dije, y si se lo dije lo voy a repetir, pues Colombia hasta 1928, cuando se firma el Tratado de Guerra Bárcenas, Colombia era dueña de las costas continentales de Nicaragua, hacia el Atlántico, ¿no? O sea, Nicaragua sí ya existía y Costa Rica, pero obviamente era costa hacia el Pacífico, más no hacia el Atlántico, porque recuerden que cuando Panamá se separa, pues lo que era la Confederación Granadina o la República de Colombia, eso iba hasta Nicaragua, tenía una cuñita ahí que llegaba hasta arriba, hasta Nicaragua, y por eso Colombia es dueña de los islotes o el archipiélago de San Andrés y Providencia, porque por cercanía pues estaba más cerca Colombia que cualquier otro país, pero era cerca Colombia, pero allá en lo que hoy es Nicaragua. Ya con el Tratado de Guerra Bárcenas de 1928, pues Colombia le cede esa propiedad continental a Nicaragua, que en este momento pues se considera que fue un error, porque era un pedazo que tenía aislado, que no tenía continuidad con nuestro país. Entonces Colombia le pareció fácil pues cederle eso a los nicaragüenses, y ese era un pedazo como ocurre con Alaska, que es de Estados Unidos, pero tiene de por medio ahí a Canadá. Entonces ahí nosotros teníamos de por medio a Panamá y a Costa Rica, y dueños de ese pedazo arriba, pues en 1928 los conservadores, que eran los que gobernaban, cometieron el error de cederle eso a Panamá, a Nicaragua, y firmaron ese Tratado de Guerra Bárcenas, y lo único que Colombia pues conservó fue el archipiélago de San Andrés y Providencia, y ahí fue donde erigieron un meridiano y dijeron que ese meridiano hacia acá pues era de Colombia y hacia allá era de Nicaragua. Pero hoy en día Nicaragua, por su cercanía al archipiélago de San Andrés y Providencia, recuerden que demandó ante la Haya la propiedad de ese archipiélago. Finalmente pues la Haya falló salomónicamente. ¿Qué es salomónicamente? Pues nos dejó a los colombianos el archipiélago, pero no el mar, ¿sí? El mar se lo dejó a Nicaragua hasta bien acá, más acá del archipiélago de San Andrés y Providencia. Eso ya es de Nicaragua por fallo de la Corte de la Haya, aunque Colombia obviamente no ha reconocido el fallo, ¿sí? No lo ha reconocido. Ahora Nicaragua volvió a demandar nuevamente pidiendo las islas. Yo creo que esa demanda sí la pierde, pero sí Colombia iba a adjudicar esas áreas para exploración petrolera, inclusive figuran en el mapa de tierras de la ANH, y lógicamente por estar en ese litigio ninguna empresa la va a tomar, nadie se va a meter a hacer exploración en zonas de conflicto, zonas que están disputadas entre naciones, nadie lo hace porque eso se meten en un lío ahí. Bueno, entonces en 1914 los gringos pues buscan a Colombia
con el fin de poderle dar uso al canal y solicitan pues renovar las relaciones con Estados Unidos. Entonces se vuelven a abrir embajadas y se nombra en Estados Unidos a un embajador de Colombia de apellido Urrutia, y los gringos nombran aquí un embajador de apellido Thompson, y por eso el tratado se llama Tratado Urrutia-Thompson, en donde se acuerda de que Colombia permite que las naves que vayan a las embarcaciones que vayan a utilizar el canal de Panamá tienen permiso para cruzar esas aguas, y a cambio pues Estados Unidos permitió que las embarcaciones del gobierno de Colombia puedan cruzar a perpetuidad el canal de Panamá, cosa que se ha mantenido a pesar de que el canal ya no es de los gringos, porque el general Torrijos logró que el canal, que esa concesión que era por 100 años, revirtiera antes de los 100 años, y el canal es de Panamá, y Panamá ha respetado ese tratado y ha permitido que la Marina colombiana, cuando necesita cruzar el canal, cruza sin pagar peaje o tarifa. Y lo otro que acordó Estados Unidos fue indemnizar a Colombia con 25 millones de dólares por los trabajos que Colombia había adelantado en el canal. Pues como les comenté en la clase pasada, Colombia contrató a los franceses que hicieron el canal del Suez para que hicieran el canal de Panamá, que avanzaron en un 60% y que finalmente la malaria los hizo existir por tanto trabajador muerto. Y entonces ya Estados Unidos retomó la construcción, la terminó, pero como Colombia había invertido significativamente en ese canal, pues ahí vino la indemnización de los 25 millones de dólares. Pero hacia 1919, esos dineros no habían sido girados por Estados Unidos, porque todo tratado tiene que ser avalado o aprobado en el Congreso de cada país. En el Congreso de Colombia sí, ese tratado pues fue aprobado el mismo año de 1914 por el Congreso. En Estados Unidos, cuando llegamos a 1919, el Congreso de Estados Unidos no lo había aprobado, y por lo cual no nos habían hecho el giro respectivo de los 25 millones de dólares, que eran 25 millones de pesos en la misma época, porque el peso y el dólar valían lo mismo. La devaluación de las monedas solo se empieza a dar después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial todas las monedas valían lo mismo, y cuando eso pues no existían divisas. Después de la Segunda Guerra Mundial es que empiezan las divisas con el dólar de Estados Unidos, y hoy pues no hay sino 13 divisas en el mundo. No todas las monedas son divisas, ¿sí? La divisa es la moneda con la cual se puede hacer comercio internacional. Por ejemplo, el peso colombiano pues no es divisa. Uno no puede ir a Europa o a otro país a comprar y pagar con pesos colombianos. Toca con dólares o con euros o con libras esterlinas o con dólares canadienses. En América solo hay dos monedas que son divisas, que es el dólar canadiense y el dólar de Estados Unidos. Entonces, inclusive, ni siquiera la moneda de los rusos es divisa. Entonces, bueno, esa fecha de 1914 también es importante, porque ahí es donde Roberto de Mares, al renovarse en las relaciones con Estados Unidos, pues aprovecha para irse para Estados Unidos a buscar nuevamente los gringos. Recordemos, y yo les hablé en la clase pasada, que Roberto de Mares de todas formas trajo a los del Standard Oil y perforaron dos pozos. Sí les mostré el Excel, ¿no? El Excel de la historia de los pozos perforados en Colombia, ¿me recuerdan? Sí. Sí, señor. ¿Alguien? Sí, ¿cierto? Bueno, entonces sí les hablé de eso. Entonces él alcanzó a perforar con el Standard Oil en 1908 y en 1912 o 13 los pozos La Cira, los 241 y 141 respectivamente, que fueron productores de petróleo, pero lógicamente no se desarrolló ni se declaró comercial el campo. Él aprovecha y se va, porque a la Standard Oil la trajo clandestinamente, y por eso esos pozos no figuran oficialmente en la historia del petróleo en Colombia, porque no, o sea, él no podía traer
a los del Standard Oil por el rompimiento de las relaciones con Estados Unidos. Ya en el 1914, él cuando se va para Estados Unidos, coincide que en el barco que se va iban unos petroleros gringos que venían del Perú, que en el Perú, para que ustedes lo sepan, fue el primer país de Latinoamérica donde se hizo exploración petrolera, ¿sí? Fue el primer país en producir petróleo de Latinoamérica, fue Perú. El segundo fue Venezuela y nosotros fuimos los terceros. Entonces, ahí él los escucha a los gringos hablar de petróleo, se dio cuenta que eran petroleros y eso es muy fácil. Cuando uno va por algún sitio y los petroleros hablan, uno los identifica fácilmente por el léxico petrolero, ¿sí? Entonces él les contó que él tenía una concesión, pues los engrupó y les dijo que tenía una concesión que ya no era de él porque ya la concesión había caducado, y los convenció de que vinieran a Colombia y que él les vendía o les traspasaba la concesión. Entonces se los trajo y cuando llegaron en 1916 a Colombia con taladro en mano, entraron por el río Magdalena y llegaron ahí hasta la quebrada La Colorada y desmontan el taladro, pues les cayó un tal José María Peña, quien ya había conseguido para sí la concesión. En el mismo año de 1916, José María Peña logró que le adjudicaran la concesión, pero quien se la adjudicó no fue el Congreso de la República, como lo establece la Ley 75 de 1913, sino quien se la adjudicó fue el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Por lo cual se estaba violando la Ley 75 de 1913. Entonces, lo que hace Roberto de Mares con los gringos al llegar al territorio, que todo eso era de San Vicente de Chucurí, fue ir a una inspección de policía y hacen un acta, y es muy conocida y famosa en la historia del petróleo, que de pronto su profesor de introducción a la ingeniería de petróleos o profesora en el primer semestre les habló del acta de San Vicente de Chucurí. El acta de San Vicente de Chucurí es simplemente un compromiso o un acuerdo que hace Roberto de Mares con los de la Tropical Oil Company, de que tan pronto, de que él se compromete a recuperar la concesión para él y que tan pronto la recupere, pues se la traspasa a los gringos. Eso es lo que dice el acta de San Vicente de Chucurí. Entonces, Roberto de Mares mueve sus influencias en el Ministerio de Obras Públicas y logra que el ministerio expida otro decreto derogando el decreto de 1911, donde se había declarado caduca la concesión. Entonces, al echar para atrás o tumbar el decreto de 1911, donde las concesiones barco y de mares caducaban, pues se sobreentiende que al caerse ese decreto, pues las concesiones seguían vigentes. ¿Sí? Sin embargo, ahí también se escacharon y eso fue al Consejo de Ministros de la época en agosto de 1916, todo eso está en el expediente del cual fui perito sobre la acción popular del bisnieto de José Joaquín Borges. Entonces ahí el Consejo de Estado pues aprobó dos cosas a la vez y es algo pues uno dice ridículo, pero ocurre en Colombia, en este país del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, en ese mismo Consejo de Ministros aprobaron los dos decretos, el decreto adjudicando la concesión de mares, o sea, la misma área de la concesión de mares a José María Peña, y ahí mismo también aprobaron en el Consejo de Ministros el decreto donde derogaba el decreto de 1911. O sea, en otras palabras, el Consejo de Ministros cometió una embarrada porque quedó en la misma área doblemente adjudicada. Pero finalmente todo eso se cayó porque lógicamente eso estaba violando, repito, la ley 75 de 1913 y por eso pues le tocó hacer lobby a Roberto de Mares en el Congreso para conseguir que el Congreso le readjudicara la concesión. Inclusive hasta los mismos gringos se comprometieron con José María Peña de que si él no reclamaba sus derechos, ellos le daban unas regalías a él.
Pero finalmente, pues todo terminó, fue en el Congreso de la República, donde la Tropical pues también influyó, y lo pueden encontrar esa historia en un libro que escribió Jorge Villegas que se llama Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa. Inclusive en el mismo libro están los facsímiles de noticias del Espectador y del Tiempo de esa época, donde muestran el escándalo que hubo en el Congreso, porque fue algo parecido a lo de Hoyo Ebreis, lo de los Nule y lo de Reficar. O sea, la corrupción en el Congreso no es de ahorita, sino es de siempre. Y allá los gringos pues sobornaron a los congresistas para que readjudicaran la concesión tanto barco como de mares, y a cada congresista le regalaron un carro. O sea, los primeros carros que llegaron a Colombia fueron traídos por los de la Tropical Oil Company. Inclusive se narra ahí que llegaron en barco hasta Gamarra, al sur del Cesar, y ahí los desembarcaron y los desarmaron y los subieron en loma de mula hasta Bogotá, y en Bogotá los volvieron a armar, y a cada congresista le regalaron su carrito, los sobornaron, y a los hijos de los congresistas en edad escolar se los llevaron a estudiar becados a Estados Unidos. De esa forma, pues el Congreso sobornado pues aprobó la readjudicación de las concesiones barco y de mares en 1919, y, y el mismo día que el Congreso aprueba la readjudicación, ese mismo acuden a la notaría, y tanto Roberto de Mares como Virgilio Barco le transfirieron las concesiones a la Tropical Oil Company y a la Colombian Petroleum Company respectivamente, o sea, a la famosa Tropo y a la famosa Colpe. Entonces eso ya dejó de ser de colombianos y pasó a ser de los gringos, compañeros. Y a raíz pues de todos esos escándalos de la época, y quien las destapó fue Jorge Eliezer Gaitán, que en aquella época era representante a la Cámara del Partido Liberal, que era el partido de la oposición, porque recuerden que los conservadores gobernaron desde 1886 hasta 1930, que es lo que se conoce como la hegemonía conservadora. Entonces, a raíz de esos escándalos, repito, eran similares a los de Odebrecht, Marco Fiel Suárez, que era el presidente en ese momento, expidió el decreto 1255 de 1919, donde declara que todos los yacimientos de petróleo pertenecían a la nación. Ahí ocurren dos cosas importantes. Una, que a raíz de ese decreto que prácticamente pues nacionaliza el petróleo, y por eso ahí en la diapositiva en rojo les pongo antes de que la Unión Soviética, o sea, Rusia, nacionaliza el petróleo en 1917, pues recuerden que allá en 1916 hubo la revolución bolchevique y se sube el Partido Comunista con Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, que derroca al zar Nicolás II. Ellos en 1917 nacionalizan el petróleo. Fueron los primeros en nacionalizar el petróleo en el mundo, y nosotros fuimos los segundos en 1919 con Marco Fiel Suárez, con ese decreto, pero lógicamente pues eso llevó a que el presidente de Estados Unidos, un tal Wilson, envía un telegrama a Marco Fiel Suárez amenazando con invasión militar si él no deroga ese decreto, porque considera de que ese decreto de nacionalización del petróleo atenta contra los intereses vitales de Estados Unidos de América, así como yo lo estoy diciendo, obviamente en inglés, así dice el texto del telegrama. ¿Sí? Entonces, el tipo amenaza con invasión militar. Obviamente Estados Unidos había acabado de participar en la Primera Guerra Mundial, que también ya había terminado, y Marco Fidel Suárez pues le tiene temor a la invasión de los gringos y le solicita al Consejo de Estado de que declare inasequible el decreto, y que argumente pues que ese decreto va en contravía de la ley 75 de 1913, porque eso es resorte del Congreso de la República, más no el Ejecutivo. En sí lo que hace
Marco Fidel Suárez es lavarse las manos para que no quede en la historia como que le dio culillo o le tuvo miedo a los gringos, sino se salió por la tangente y lo argumentó desde el punto de vista de la violación de la Ley 75 de 1913. Bueno, sea o no la razón así, el Consejo de Estado tumbó el decreto de nacionalización de Marco Fidel Suárez. Entonces, compañeros, ahí es donde entonces ya entran los gringos y pues también tenemos que no ser desagradecidos, pues que nosotros no teníamos tecnología, en aquella época no teníamos taladros, bueno, todavía no los tenemos aún, ¿sí? Todo lo contratamos, lo subcontratamos, y si no fuera por los gringos, pues difícilmente nosotros hubiéramos iniciado la industria petrolera en esa época, posiblemente lo hubiéramos hecho años después, pero los gringos pues, fueron los que ya trajeron taladros, ya con mesa rotaria, en aquella época pues eran con motores a vapor, con lodo de perforación, con Kelly, con Swivel, bueno, el taladro convencional que ustedes conocen. Y también pues construyeron la primera refinería, que fue la refinería Barranca Bermeja, construyeron inclusive un ferrocarril desde la refinería hasta el centro, el primer oleoducto desde Infantas hacia el centro, las dos obras se encontraron en la mitad del trayecto entre Infantas y la refinería, y por eso ahí el corregimiento del centro se llama así porque es el centro, la mitad. Y también pues construyeron el primer oleoducto que va desde Barranca Bermeja hasta Mamonales, allá en Cartagena, donde hoy está la refinería Reficar. Entonces, de todas formas, nosotros tenemos que agradecerle a los gringos por el inicio de esa industrialización, digámoslo así, pero pues no, tampoco no podemos olvidar todas las triquiñuelas y digamos formas leoninas, se llama así, formas leoninas o de corrupción que aplicaron los gringos para poderse apoderar de las concesiones, ¿sí? O sea, digamos que utilizaron el soborno y obviamente el chantaje y la manipulación, que eso es propio de los gringos y que lo vamos a ver en el segundo capítulo, cuando hablemos de geopolítica de la energía, pues las grandes potencias están acostumbradas primero a manipular a los gobernantes de los países tercermundistas y las multinacionales de esos países industrializados están acostumbrados a sobornar a los gobernantes y funcionarios pues, para poderse hacer a esos recursos, apropiarse de esos recursos. Eso es un modus operandi de ellos. Así de esa manera lo hacen. Y cuando yo hablo de la ley 120 de 1919, pues es porque los gringos, cuando ya tienen en su poder las concesiones, pues se dieron cuenta de que aquí no se había legislado en términos petroleros. O sea, lo escaso que había era lo que hablaba la ley 30 de 1903 y la ley 110 de 1912 y la ley 75 de 1913 y pare de contar y por ahí, bueno, lo de las regalías, la ley 63 de 1916. Eso que les he narrado es lo único que existía, pero en términos concretos sobre las operaciones y actividades técnicas del petróleo y la forma como debería adjudicarse los contratos y su duración de las concesiones, eso no existía. ¿Sí? Por ejemplo, la concesión de mares y de barco en 1905 se adjudicó y el que dijo, no, nos dan 15% de regalía fue el presidente Rafael Reyes, ¿sí? Pero no estaba estipulado en una ley, solo en el contrato de concesión como tal, ¿sí? Entonces, ya ahí los gringos redactan esta ley 120 de 1919, vuelvo y repito, los gringos la redactan, no fue redactada por nuestros congresistas de la época, porque en esa época pues nadie sabía de petróleo, sabían eran los gringos,
y los congresistas de la época eran terratenientes, porque para aquella época, para ser congresistas, se requería de que tuvieran como mínimo 5.000 fanegadas de terreno como propietarios, porque si no, no podían ser elegidos. Obviamente tenía que ser varón y mayor de 21 años, ¿no? En aquella época, pues, las mujeres no podían ser elegidas, inclusive ni tenían cédula, porque recuerden que quien le dio cédula a las mujeres fue Rojas Pinilla, por allá en el año 54. Entonces los congresistas eran terratenientes, campesinos, digámoslo así, finqueros. Y pues Colombia era agrícola, obviamente, ¿sí? No había nada de industria. La primera industria que llega a Colombia es la cerveza, por allá en 1886, que llegó a Bavaria, traída por los alemanes, y aparecieron también las primeras plantas hidroeléctricas, ¿sí? De generación eléctrica. Eso es lo máximo que había, pero el resto todo era agricultura. Entonces, ya con la industria petrolera, pues se dice que Colombia incursiona en la industrialización y los gringos, pues al presentarle al Congreso esta ley 120, pues, los congresistas que ya obviamente habían sido sobornados para la adjudicación de las concesiones, pues vieron la oportunidad de que les dieran otra bicoca, o sea, otro peaje, y se opusieron a la ley. O sea, el Congreso dijo que no aprobaba dicha ley, la mayoría de congresistas. Y pues estaban esperando pues la tajada de los gringos para que aprobaran la ley, y los gringos ahí es donde sacan su carta bajo la manga y dicen que si no les aprueban la ley 120, pues en el Congreso de Estados Unidos no aprobaban el tratado Urrutia-Thompson de 1914. En otras palabras, o nos aprueban la ley 120 o los 25 millones de dólares no se los giramos, porque los gringos no los habían girado, porque el Congreso de Estados Unidos no había aprobado el tratado, y en ese momento ellos a propósito lo pusieron a discusión en el Congreso y amenazaron con votar en contra del tratado, y entonces presionaron de esa manera al gobierno colombiano y a los congresistas, y a los congresistas al final, por esa amenaza de los gringos de no pagarnos los 25 millones de dólares, terminó el Congreso aprobando la ley 120 de 1919. Una ley muy importante, compañeros, porque, bueno, es, como lo dice ahí el texto, es la primera ley dictada expresamente para petróleo, ¿sí? O sea, es la primera ley petrolera. Y lo otro es que esa ley sigue vigente, ¿sí? Esa ley no se ha derogado. O sea, lo único que se ha cambiado de esa ley es la tasa de liquidación de regalías. El resto sigue igualito, ¿sí? Entonces, en primer lugar, calificó los contratos de petróleo como de arrendamiento o concesión de arrendamiento. Dividió el país en 3 regiones. Bueno, yo lo que les tengo ahí en la diapositiva y les leo, pues son algunas cosas generales, ¿no? La ley la pueden bajar ustedes y leerla toda, pero así a grandes rasgos, ahí lo que se dividió la región, una, que todo lo que quedara hacia el oriente de la cordillera oriental, o sea, lo que es hoy la Orinoquía, la Amazonía, el Caguán y el Catatumbo, todo lo que queda al oriente de la cordillera oriental, pagaría regalías del 6%. Lo que queda, los yacimientos que se descubran en la cuenca del río Magdalena desde Aguachica, bueno, en esa época no existía Aguachica, sino Gamarra, desde Gamarra hacia arriba, que eso es lo que hoy se llama Valle del Magdalena Medio y Valle Superior del Magdalena, y la zona de la cuenca del Cauca, eso pagaría regalías del 8%. Y lo que quedara cerca al mar, o sea, lo que hoy llamamos Valle Inferior del Magdalena,
Guajira, Cesar, Ranchería, todo eso del litoral, Urabá, o sea, todo lo que quedara cerca al mar, pagaría regalías del 10%. O sea, entre más lejos del mar se encuentre el yacimiento, las regalías serían más, más bajas. Obviamente por cuestión de logística para el transporte, ¿no? Para sacar el crudo. Pero en sí, las concesiones barco y de mares sí quedaron con las regalías del 15%, porque fueron readjudicadas por el Congreso antes de expedir la ley 120, aunque ocurrieron en el mismo año las dos cosas, ¿sí? Pero sí, las concesiones barco y de mares quedaron cada una con el 15%. Lo que sí le aplicaron a esas dos concesiones de esta ley fue la duración de la concesión. Esta ley establecía que todos los yacimientos o campos petroleros o concesiones mejor adjudicadas al oriente de la cordillera oriental tendrían una duración de 50 años y las concesiones adjudicadas al occidente de la cordillera oriental tendrían una duración de 30 años. Por eso, antes aquí, cuando yo les hablo de la concesión barco y de mares, ahí la de barco Catatumbo les hablo de 50 años de duración y la de mares de 30 años de duración, ambas con 15% de regalías. ¿Por qué? Porque así lo estableció la ley 120 de 1919. Ahora, ahí en esa ley ya entran a participar los municipios en las regalías. Entonces, ahí ya las regalías no son solo para la nación y los departamentos, como lo contemplaba o lo contempló la ley 63 de 1916, sino que también entraban los municipios, ¿sí?, a participar. Otra cosa importante de esa ley 120 de 1919 es que estableció el procedimiento para contratar en petróleos, no solamente la parte, digamos, de la adjudicación en sí de las concesiones, ¿sí?, cuáles eran los requisitos para la adjudicación de las concesiones, sino también para los contratistas o de lo que hoy llamamos empresas de servicio, ¿sí?, en términos de, por ejemplo, oleoductos y cosas por el estilo. ¿Ah? Igualmente, y yo digo que una cosa muy importante y que casi nadie le da importancia o la pasa por alto, es el declarar de utilidad pública la industria de explotación de hidrocarburos y la construcción de oleoductos. Ojo, compañeros, con eso. Y eso sigue vigente, o sea, al declararse que la industria petrolera es de utilidad pública, pues al ser de utilidad pública le da un carácter de interés general, y el interés general, ustedes ya lo saben, y si no lo saben, apréndalo, está por encima del interés particular. Y de ahí es donde la industria petrolera, pues, se acoge, por ejemplo, para imponer las servidumbres petroleras y para obviamente ingresar a los terrenos de propiedad privada, porque una de las cosas que quedó claras ahí en la ley 120 de 1919 es que el subsuelo es del Estado. Aquí con esta ley 120, ahí sí se deroga la ley 110 de 1912 en todo su sentido, porque aunque aquí en la ley 75 pasa a ser el Congreso quien adjudica las concesiones, se mantenía la propiedad privada del subsuelo a quien se le adjudicara la concesión. Pero con la ley 120 de 1919 sí ya queda claro de que el subsuelo vuelve a ser de la nación, ¿sí? Ojo, vuelve a ser de la nación. Y los gringos pues impusieron eso, y parece paradójico porque en Estados Unidos el dueño del suelo es dueño del subsuelo, pero lo que ellos querían evitar es tener que negociar con los finqueros, como lo tienen que hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos, una empresa petrolera pues va a buscar petróleo, no negocia con el gobierno, ni con el gobierno federal, ni con el gobierno estatal del estado correspondiente. Negocia es con el dueño de la finca y se reparte es con el dueño de la finca. En Estados Unidos, el estado lo que recibe son impuestos, no más.
Allá no hay regalías, las regalías son para el dueño de la finca, porque ese es el dueño del subsuelo. Y los gringos aquí quisieron de que eso no fuera así como en Estados Unidos, porque lógicamente tendría que negociar con cada finquero. Entonces imagínense hoy un bloque en Boyacá, como el bloque Sogamusi, ¿sí? Sogamusi se llama el bloque que hay por allá en Sogamoso, Itama, Pasca, Paipa, eso es un poco de municipios que agarra hasta el lago de Tota, que lo tiene la empresa Maureen y Pron, y esa zona es minifundio, o sea, eso nadie tiene más de 1 hectárea de terreno, eso hay más de 13.000 propietarios, imagínense si eso fuera propiedad, si en Colombia fuera propiedad privada del subsuelo, pues la empresa tendría que negociar con 13.000 finqueros en esa zona, y en el resto del país, pues para los llanos las fincas son mucho más grandes, pero son por ahí de 2.000, 3.000 hectáreas, pero los bloques que se adjudican en los llanos a la industria petrolera son de más de 100.000 hectáreas. Entonces póngale usted 2.000 hectáreas, un bloque petrolero de 10.000, de 100.000, pues estamos hablando de 50 finqueros como mínimo con los cuales tendría que negociar. Entonces, los gringos aquí hacen una cosa importante para ellos y es que no sea el subsuelo propiedad privada, sino que sea de la nación, y al ser de la nación, pues lógicamente pues se negocia es con la nación y no con los finqueros. Y lo otro importante es que estableció que las concesiones no las adjudicaría el Congreso. Entonces ahí dice, se suprime la aprobación por parte del Congreso para la celebración de contratos para la explotación de hidrocarburos y vuelven a ser adjudicados por el gobierno nacional, o sea, por el Ejecutivo. Y desde esa fecha de 1919 eso se mantiene. Todo eso que le estoy diciendo se mantiene. O sea, se mantiene de que es de utilidad pública, se mantiene de que el subsuelo es de la nación. Bueno, con la Constitución de 1991, en su artículo 332, estableció de que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. Cambiamos de nación a Estado. Ya habíamos cambiado de república a nación con la ley 106 de 1873 y cambiamos de nación a Estado con la Constitución de 1991. Entonces, los gringos metieron unos golazos muy importantes ahí porque por un lado, ya el subsuelo es de la nación y al ser el gobierno quien adjudica las concesiones, entonces ellos no necesitan ya negociar con el finquero y, digamos, compartir o repartir la riqueza con ellos, como ocurre en Estados Unidos, repito, y tampoco necesitaban sobornar al Congreso, como lo tuvieron que hacer, para que se readjudicaran las concesiones barco y de mares. Ya cuando no es el Congreso el que adjudica las concesiones, sino es el presidente de la República, pues sobornan al presidente, o de pronto también al ministro de Minas. En este momento, pues quien adjudica las áreas es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces sobornarán al presidente Duque y en su momento a Santos y antes a Uribe. Sobornan al presidente, sobornan al presidente de la ANH, y la ANH pues tiene una junta directiva que son 5 miembros nombrados por el presidente. Pues no necesitan sobornarlos porque al ser sobornado el presidente, pues el presidente les da la orden a los miembros de la junta directiva de la ANH porque ellos están allá, tienen que hacer y pues sobornan al presidente de la ANLA para que le adjudique la licencia ambiental. Entonces póngale que hoy sobornan a 10 funcionarios, ¿sí? Pero en esa época pues tenía que sobornar también al Congreso, y hoy el Congreso está conformado por 272 o 273 congresistas. Imagínense, pues tienen que sobornar por lo menos la mitad más uno. Entonces ahí se quitaron ellos de encima esa, digamos, ese problemita de sobornar tanta gente y de contratar
o negociar con, mejor, de negociar con los finqueros. Y se crean pues las servidumbres tanto de los campos petroleros como de los oleoductos, y es simplemente pagar una indemnización por el uso del suelo, ¿sí? Lo que llaman derechos de vía, el poder penetrar en el terreno, y pues para no tener una oposición, pues, simplemente pues les pagan unas servidumbres. Eso de que la industria sea de utilidad pública, compañeros, eso de que sea de utilidad pública es lo que hace que se violen muchos derechos, digamos, de propiedad privada de los finqueros, porque les imponen las servidumbres, y usted se opone como finquero a que ingrese la industria petrolera, que por ejemplo le hagan sísmica con explosivos, le pueda afectar su territorio, averiarlo, afectarles sus viviendas con las explosiones, profundizarle las aguas y desaparecer macederos y todos los problemas que genera la sísmica con explosivos. Pues si usted se opone como finquero, pues le aplican en lo que dice la ley 120 de 1919, que fue ratificado en el Código del Petróleo más adelante, y que lógicamente si usted se opone, pues si se opone, pues propia. ¿Por qué? Porque esta ley lo establece así, y vuelvo y repito, el interés general está por encima del interés particular. Entonces, la industria llega y prácticamente convierte la finca, que es una propiedad privada, en algo público, porque ellos entran como Pedro por su casa. ¿Sí? Entonces llegan y el finquero le dice: no, señores, usted es dueño del suelo, pero no es dueño del subsuelo. Cosa también equivocada, ¿sí? Porque hoy en día el subsuelo es propiedad del Estado, y el Estado somos todos. O sea, una cosa que ustedes deben tener clara es que el finquero, además de ser propietario del suelo en forma individual, él es también propietario del subsuelo en forma colectiva. ¿Por qué? Porque él es un ciudadano colombiano, y por lo cual hace parte del Estado. Porque cuando uno habla del Estado, está hablando de los ciudadanos. Entonces, cuando la Constitución de 1991 establece en su artículo 331 que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado y no de la nación, significa que es de los ciudadanos. El Estado somos todos nosotros. Y eso lo ha confirmado la Corte Constitucional en varios fallos. Yo conozco 3 de ellos donde deja claro eso, de que nosotros los ciudadanos somos el Estado, y por lo cual somos propietarios de esa riqueza. Y eso es lo que lleva a que después de la Constitución del 91, además de las herramientas de participación ciudadana como la consulta previa a los indígenas, afrodescendientes y minorías étnicas, también nace la consulta popular, y hasta la misma comisión de expertos que creó el gobierno para lo de fracking también deja claro de que tiene que solicitarse licencia social. Entonces, en otras palabras, para la explotación de la minería y de los hidrocarburos se requieren 3 requisitos. Uno, el contrato de adjudicación de los derechos, que en este momento pues son concesiones, que lo firma pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y en minería la Agencia Nacional Minera, y antes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos lo hacía Ecopetrol, y antes de Ecopetrol lo hacía el Ministerio de Minas y Energía, y antes del Ministerio de Minas y Energía, que nació en 1940, lo hacía el Ministerio de Obras Públicas cuando le correspondía al gobierno, y pues de 1913 a 1919 pues lo hacía el Congreso. Bueno, eso es lo que estamos narrando, pero es además de ese contrato que tenga ellos firmado por quien corresponda, también tienen que tener licencia ambiental como segundo requisito, y como tercer requisito tienen que tener licencia social, y esa licencia social obedece a la Constitución de 1991, donde ya pasan los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, a ser propiedad del Estado,
o sea, de todos los colombianos como individuos, como ciudadanos. Eso es claro, pero de todas formas, al ser declarado de utilidad pública, el petróleo, pues obviamente usted no se puede oponer porque si se opone, pues lo expropian y si se atraviesa violentamente a la fuerza, pues lo judicializan. Y esas son obviamente las quejas que uno encuentra a lo largo y ancho del país en las zonas de influencia petrolera porque el finquero se siente amedrantado y abusado por parte de la industria, quien se agarra de esa utilidad pública y hace con ello lo que quiera y entra a la finca como Pedro por tu casa y si el campesino va a reclamar, pues lo amenazan con expropiarlo y fuera de eso, pues la finca, él no puede, digamos, restringir nada, se convierte en un bien prácticamente público porque le hacen vías de acceso, plataformas, líneas de flujo, líneas de energía eléctrica, etcétera, y después resulta de que esas servidumbres petroleras que hoy están regidas por la ley 1274 del 2009, pues por ejemplo cuando va una línea de flujo de un pozo hacia una batería, hay una franja de 10 metros al lado y lado, o sea, 20 metros de que se llama servidumbre, que es lo que a él le pagan como indemnización, en la cual él no puede hacer uso de ese terreno. ¿Eso qué significa? Pues no puede ni tener vacas, ni sembrar árboles, ni hacer casas, nada, ¿sí? Porque lo tiene que respetar y para eso se le pagó la servidumbre, es como una indemnización. Entonces él termina siendo dueño de una finca, un terreno del cual no puede hacer uso y sí tiene que pagar el impuesto predial porque la empresa petrolera pues no asume la propiedad. Por eso es que yo siempre le he dicho a los abogados y a los sociales de la industria petrolera, mire, evítese problemas y mejor compre. Sin embargo, las petroleras dicen, nosotros no compramos porque nuestro objetivo es venir y sacar petróleo y tan pronto se acabe el petróleo o se termine el contrato, nosotros nos vamos. Entonces, ¿para qué compramos la finca? Cuando nos vayamos, que él la vuelva a usar. Pero obviamente ustedes saben que un campo petrolero tiene una vía ha seguido Ecopetrol después de terminar la concesión y el problema sigue ahí. Entonces, se da cuenta que la Cine Infanta lleva años, ¿ya? Más de 100 años lleva ya y sigue ahí el campo. Y entonces, no solo el finquero como tal, sino sus descendientes van a sufrir de todas las afectaciones que le va a generar la industria petrolera. Entonces, todo eso es lo que se pretende cambiar ahora con un proyecto de ley que se va a radicar en el Congreso, que va a ser una ley de hidrocarburos, con el fin de corregir, digamos, todas esas deficiencias que hace que se genere mucha resistencia civil por parte de los ciudadanos de la zona de influencia. Entonces, lógicamente que no es bueno tampoco pues tener cosas a la fuerza porque eso genera resistencia. Usted sabe que nadie camina a las malas. Lo mejor es que haya una ley donde por un lado pues se vaya a las buenas prácticas de la industria petrolera y por otro lado pues que haya un gana-gana, que ganemos todos, que gane que gane el finquero, que gane también la comunidad aledaña a la zona de influencia y que sea compensada por las afectaciones y fuera de eso, pues también que ganemos todos los colombianos, porque esa riqueza, repito, es de todos, porque es del Estado, y que haya una buena participación de esa renta petrolera para el país, para los colombianos, pues para con esos recursos poder jalonar el desarrollo económico y social del país. Entonces, compañeros, es un término generales, vuelvo y repito, es la ley 120 de 1919. Pues yo quería hablarles algo de la concesión de mares y también algo de la concesión barco, para que ustedes pues conozcan más esa historia y lo mismo la llegada de la Shell a Colombia en 1936, hasta llegar a la creación de Ecopetrol, ¿sí? Entonces, ya como faltan 10 minutos,
no quiero meterme en este tema porque quedaría como cortadito, inconcluso, pero sí es bueno contarles que ya después de esta ley 120 de 1919, pues la Tropical Oil Company en 1921 vende la concesión a la Standard Oil. ¿Sí? La Standard Oil, que hoy es la ExxonMobil, es la que termina pues comprando, lógicamente, es la concesión de mares o la Tropical Oil Company. Y aunque la concesión fue para 30 años, pues en 1948 hubo una discusión también en el Congreso y la USO se metió en ese tema de si la concesión revertía en el 49, que se cumplirían los 30 años de la readjudicación, pero la Tropical Company en el 49 argumentó y solicitó un concepto al Consejo de Estado, pues argumentaba de que los 30 años no deberían de contarse desde el momento de la firma de la concesión o su readjudicación en el Congreso en 1919, sino que los 30 años deberían de correr desde el mismo momento en que ellos empezaron a sacar y a llevarse en el petróleo, o sea, el primer bombeo de petróleo que hubo desde Infantas hacia el centro, y ahí a los tanques fueron envasados en barriles y transportados en ferrocarril hasta Barranca Bermeja, y eso ocurre es el 25 de agosto de 1921, y entonces se considera que en 1921 el 25 de agosto es la fecha de comercialización. Hoy en día pues sí se da declaración de comerciabilidad del campo y a partir de ahí empieza a correr el periodo de explotación. En esa época no era claro y el Consejo de Estado en un fallo de 1948 dejó claro de que los 30 años, en ese caso de la concesión de mares, empezaban a correr desde el 25 de agosto de 1921, por lo cual los 30 años se cumplieron el 25 de agosto de 1951, y por eso es que ahí nace Ecopetrol. Pues historia de su nacimiento gracias a la USO en una huelga que hizo de 8 meses en 1948, que obliga al Congreso de la República a expedir la ley 165, que ordena al gobierno nacional a crear Ecopetrol. Eso lo hablaremos la próxima clase, para que ustedes tengan claro de que la Ecopetrol nace por la USO y no al revés, como muchos creen, que primero fue Ecopetrol y después la USO, porque lo que uno tiene en su mente y su ideario es que primero nace la empresa, contratan a los trabajadores y luego los trabajadores se organizan como sindicato. No, aquí fue al revés. Primero nació la USO en 1923 y quien creó la USO fue el párroco de la Tropical Oil Company, el padre, y no lo creó como sindicato porque en esa época no había sindicalismo. El sindicalismo como tal nace en 1936. Es cuando el gobierno de López Pumarejo autoriza de que los trabajadores se puedan organizar y se puedan sindicalizar y obviamente negocien con el patrón condiciones laborales en todo índole. Entonces antes pues no existían, pero la USO nace como USO, pero no era Unión Sindical Obrera, sino Unión Social Obrera, y la creó el cura capellán de la Tropical como una logia o una organización social donde aglutina trabajadores que aportan un porcentaje de su salario para obras sociales, para darle alimentos y, digamos, ropa a los colonos de la zona, y eso nace a orillas del río o la quebrada La Putana, que hay después de Lizama o antes de Lizama, y cuando uno va para Barranca, ahí nace la USO. Y ese pues se convierte en sindicato porque esa organización es la que en el año de 1926 hace la primera huelga a la Tropical Oil Company, y posteriormente pues en el 36 se convierte en sindicato, y ese sindicato es el que presiona en 1948 la creación de una empresa petrolera estatal para que asuma la administración y operación de la concesión de mares en el momento de la reversión. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Mañana les cuelgo
la grabación de la clase y les paso el enlace al grupo de WhatsApp. Que tengan una feliz tarde, un resto de semana también muy feliz y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por su atención. Chao. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego, ingeniero. Chao.